Hoy vamos a explorar la fascinante historia de una mujer que, en tiempos de peligro extremo, demostró una fe inquebrantable y un coraje digno de ser recordado. Estoy hablando de Judith, la heroína del libro que lleva su nombre, quien se convirtió en un ejemplo de cómo el coraje, la fe y la acción pueden transformar momentos de crisis en victorias inesperadas. El libro de Judith se encuentra en las escrituras apócrifas y aunque no es parte del canon en algunas tradiciones, su mensaje de valentía y confianza en Dios es universal. Judith vivió en una época de gran peligro cuando su ciudad estaba rodeada por un ejército inmenso y parecía no haber esperanza. Pero es precisamente en este escenario que ella se destaca. Una mujer común, sin armas ni ejército, pero con una fe firme que la lleva a tomar una decisión que cambiaría el destino de su pueblo. Y sobre esto es lo que vamos a hablar hoy. Cómo la historia de Judith puede enseñarnos poderosas lecciones sobre fe y coraje, incluso cuando nos encontramos en las situaciones más desafiantes de la vida. Así que, si estás buscando inspiración y quieres aprender más sobre cómo superar los desafíos con fe, quédate con nosotros y sigue mirando. Ahora que entendemos el escenario en el que Judith vivió, vamos a dar un paso atrás y mirar un poco más sobre el contexto histórico y cultural de este periodo, para que podamos entender realmente lo que estaba en juego en la vida de esta increíble mujer. ¿Quién fue Judith? Judith, una mujer de gran fe, no era solo una viuda respetada, sino también una mujer rica y piadosa que mantenía su vida dedicada a Dios. Vivía en la ciudad de Betulia, una pequeña localidad rodeada por montañas, donde el peligro se aproximaba con la amenaza del ejército de Holofernes, comandante del gran imperio de Nabucodonosor. Ante una situación difícil, la Biblia la describe como alguien que, incluso en medio del sufrimiento, seguía su vida con una fe inquebrantable. Judith no solo se preocupaba por su propia vida, sino también por el bienestar de su comunidad. Ella era consciente del cerco inminente y de la necesidad de mantener la confianza en Dios para que su ciudad fuera protegida. Su fe era algo mucho más profundo que una simple creencia. Era la base de todo lo que hacía. Lo que hace a Judith aún más impresionante es que, aunque vivía en una sociedad dominada por hombres y en un tiempo de constantes desafíos, ella sobresalía. Poseía una fuerza interior única que a lo largo de la historia siempre la hizo mantenerse fiel a sus principios y valores. Pero, ¿qué podemos aprender de Judith en nuestro contexto actual? Su vida es una prueba de que, incluso en las situaciones más desafiantes, podemos mantener nuestra fe y confianza en Dios, y que las circunstancias no tienen que definir quiénes somos. A medida que profundizamos en la historia de Judith, nos daremos cuenta de que su coraje no se limitó a su vida cotidiana. Judith tomó una decisión audaz que cambiaría la historia de su ciudad y de su pueblo. Vamos a explorar la valiente decisión que tomó y cuánto exige de fe. La decisión valiente. A medida que el cerco a la ciudad de Betulia se intensificaba, los líderes de la ciudad estaban desesperados. El ejército de Holofernes, inmenso y poderoso, parecía invencible y el miedo se apoderaba de todos. La situación estaba llegando a un punto crítico y muchos creían que la ciudad no resistiría por mucho tiempo. Fue en ese momento de gran aflicción que Judith, con su fe inquebrantable, tomó una decisión que para muchos sería impensable. Sabía que, si no se hacía nada, su ciudad caería en manos del enemigo y muchas vidas se perderían. Pero Judith no era alguien que se rendía fácilmente a la desesperanza. Con coraje y astucia, planeó una estrategia arriesgada. Se dirigiría al campo enemigo y se presentaría como una aliada dispuesta a ayudar a derrotar al pueblo de Israel. Era un movimiento audaz,
pues significaba entregarse al enemigo y poner su vida en riesgo. Al tomar esta decisión, Judith no solo estaba demostrando valentía física, estaba confiando plenamente en Dios, creyendo que Él la guiaría para tomar la decisión correcta y protegerla durante el camino. Era una decisión que no solo requería valentía, sino también una profunda fe. En su mente sabía que si era la voluntad de Dios, ella podría ser la clave para la salvación de su pueblo. Lo que hace que esta decisión sea aún más impresionante es el hecho de que Judith, una mujer sola en un mundo dominado por hombres, estaba a punto de desafiar todas las expectativas. En una época en la que las mujeres rara vez eran vistas como líderes o estrategas, ella se levantó con un coraje inusitado y una fe ilimitada. Ahora Judith estaba a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida, un encuentro directo con Holofernes, el comandante enemigo. ¿Cómo usaría su inteligencia y astucia para voltear el juego a su favor? Lo descubriremos en el próximo capítulo, donde veremos cómo manipula la situación, con una sabiduría impresionante. El encuentro con Holofernes. Después de tomar la valiente decisión de entregarse al enemigo, Judith siguió su plan con precisión. Se dirigió al campamento de Holofernes y fue recibida con gran curiosidad, ya que su reputación la precedía. Judith sabía que el riesgo era enorme, pero su confianza en Dios era aún mayor. Llegó al campamento dispuesta a engañar a Holofernes, ofreciendo información falsa sobre cómo los judíos se estaban debilitando y ofreciendo su ayuda para la victoria del ejército enemigo. El comandante Holofernes, encantado con su belleza e inteligencia, la recibió con un gran banquete. Durante la comida, Judith usó su sabiduría para ganarse la confianza del líder enemigo. Con una conversación estratégica y bien pensada, logró convencerlo de que la ciudad de Betulia estaba en total desesperación y lista para rendirse. Pero ella tenía una forma de ayudarlo a derrotar a los judíos de una manera más eficaz. Judith fue astuta al mantener su fe, integridad mientras manipulaba las palabras y la situación a su favor. No solo mantenía la fachada de aliada, sino que también respetaba los valores de su fe, usando prudencia para asegurarse de que nada la desviara de su objetivo. Holofernes, envuelto en vino y en el placer de la conversación, terminó cayendo en las artimañas de Judith, permitiéndole acercarse aún más a su misión. El momento decisivo ocurrió cuando Holofernes, ya en un estado de embriaguez, cayó en un profundo sueño. Aprovechando esa vulnerabilidad, Judith, con gran valentía, decapitó al comandante tomando su cabeza como prueba de su victoria. Luego regresó rápidamente a Betulia y, al exhibir la cabeza de Holofernes, la ciudad se llenó de esperanza y renovada fuerza. Ahora seguro te estarás preguntando, ¿por qué esta historia tan rica en lecciones de coraje y fe no fue incluida en los textos canónicos de la Biblia? El libro de Judith se considera apócrifo, es decir, no es aceptado en todos los cánones bíblicos. La principal razón de esto es que fue escrito en un contexto histórico y cultural diferente, y existe un debate sobre su autenticidad y autoría. El libro no se alinea completamente con el estilo de otros libros canónicos, como los de Samuel o Reyes, que regí. Aunque el libro de Judith no se haya incluido en el canon de las Escrituras, su mensaje y las lecciones que podemos extraer de él son poderosas y eternas. Ahora, exploraremos la victoria que Judith trajo para su ciudad y cómo impactó no solo a su pueblo, sino que también nos enseña valiosas lecciones sobre cómo enfrentar nuestros propios desafíos. La victoria de Judith. La victoria de Judith no fue solo una victoria militar, sino un símbolo de coraje, fe y confianza en Dios en tiempos de desesperación.
Al regresar a Betulia con la cabeza de Holofernes, no solo trajo una prueba de la derrota del enemigo, sino también una ola de esperanza que barrió su ciudad. Su acción no solo garantizó la salvación de su comunidad, sino que también demostró el poder de la fe inquebrantable y de la estrategia bien aplicada. Cuando Judith entró en la ciudad con la cabeza de Holofernes, fue recibida con un clamor de júbilo y adoración. El pueblo de Betulia, que había perdido toda esperanza, ahora veía un futuro renovado. La fuerza del liderazgo de Judith no era solo la fuerza física, sino la fuerza espiritual de una mujer que confiaba plenamente en Dios. Ella sabía que, sin la orientación divina, ninguna de sus acciones habría tenido éxito. A partir de ese momento, el ejército de Holofernes fue completamente desorganizado. Cuando el comandante no apareció a la mañana siguiente, sus soldados entraron en pánico y muchos huyeron. El ejército enemigo, sin su liderazgo, se desmoronó y huyó, salvando a Betulia de la destrucción inminente. La ciudad, antes al borde de la caída, ahora estaba de fiesta, celebrando su salvación gracias al valor y la fe de Judith. ¿Qué podemos aprender de la victoria de Judith? En primer lugar, que la verdadera fuerza no está solo en las armas o en la cantidad de aliados, sino en la fe y el coraje frente a las dificultades. Judith demostró que, incluso cuando todo parece perdido, la acción basada en principios sólidos, la confianza en Dios y el coraje pueden transformar situaciones desesperadas en victorias. La victoria de Judith sobre Holofernes es una lección de coraje y fe, pero también de cómo podemos aprender a lidiar con las dificultades de la vida con determinación. Ahora reflexionemos sobre las lecciones de vida que podemos aprender de esta historia y cómo se aplican a nuestro propio crecimiento espiritual y personal. La historia de Judith es, sin duda, una de las más inspiradoras de las escrituras apócrifas. Nos enseña que, incluso en tiempos de gran adversidad, siempre hay una oportunidad para demostrar fe, coraje y sabiduría. La vida de Judith no es solo un cuento de valentía, es un testimonio del poder de la confianza en Dios y de la importancia de actuar con propósito, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece indicar que la derrota es inminente. Judith nos muestra que el verdadero liderazgo no proviene del poder físico, de la fuerza militar o de una posición de autoridad, sino de la fe firme y de la disposición para hacer lo que es correcto, sin importar los riesgos. Ella no dudó en poner en peligro su vida para salvar su ciudad, porque creía profundamente que Dios estaba con ella. Fue la expresión de un poder espiritual que trasciende las limitaciones humanas y de una confianza inquebrantable en algo más grande. La lección más profunda que podemos extraer de esta historia es que todos enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas. Todos pasamos por situaciones en las que nos sentimos rodeados y sin salida. Pero al igual que Judith, podemos encontrar coraje en nuestra fe y sabiduría para tomar decisiones que cambien nuestra realidad. Ya sea en nuestras familias, relaciones o carrera, la historia de Judith nos enseña que, con fe, sabiduría y coraje, podemos superar cualquier obstáculo que se nos ponga por delante. Al reflexionar sobre su viaje, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar las lecciones de Judith en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos, al igual que ella, ser instrumentos de cambio, incluso en los momentos más oscuros? Si te has sentido inspirado por el coraje y la fe de Judith, deja tu comentario abajo y comparte con nosotros cómo esta historia puede impactar tu vida. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más lecciones de vida e inspiración.
Vamos juntos a fortalecer nuestra fe y coraje para enfrentar los desafíos de la vida.